vamos a hablar de una patología, de una enfermedad, de un diagnóstico que viene creciendo, pero no se logran imaginar, viene creciendo de una forma súper abrumadora, casi que pandémica también. Y es el tema del hígado graso. Imagínense que del hígado es la enfermedad más frecuente en este momento de la vida, ¿sí? Al consultorio, pues como ustedes saben, la gran mayoría de personas que yo atiendo están relacionadas con el tema del peso, porque hombres y mujeres, pero la gran mayoría son mujeres, llegan a veces muy asustados, muy asustadas, porque les hicieron un examen y les dijeron que tenían hígado graso. Pero entonces las personas en términos generales no saben ni qué es eso, ni por qué, ni nunca se dieron cuenta que lo empezaron a desarrollar. En fin, entonces, dado que esta situación ha venido creciendo de forma tan importante, entonces he decidido hoy hablarles del tema para despejar un montón de dudas, ¿saben? Y lo que siempre les he dicho, para prevenir, porque definitivamente no hay nada mejor que anticiparnos a las situaciones que podemos. No siempre lo vamos a poder hacer, pero si está en nuestras manos, siempre será mejor prevenir que después tener que lamentar o después tener que estar poniendo soluciones. El hígado graso, como les acabo de decir, es en este momento la enfermedad más frecuente del hígado. Y el hígado es uno de los órganos más importantes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. El hígado es como una fábrica, es como un procesador. Todo lo que comemos tiene que ver con el hígado. La gran mayoría de medicamentos que consumimos pasan por el hígado. De verdad que el hígado tiene una cantidad de funciones y una importancia trascendental. Es un órgano que merecemos y necesitamos cuidar. Imagínense que en este momento, lo leí en varios estudios, aproximadamente del 25 al 30% de las personas que tienen hígado graso, no, del 25 al 30% de las personas del mundo, del planeta, podemos tener hígado graso y no lo sabemos. No tenemos ni idea. ¿Saben por qué? Porque esta patología es una patología silenciosa. Generalmente no presenta síntomas, generalmente no duele, casi que pasa desapercibida. En algunas oportunidades podemos experimentar cansancio, un cansancio como excesivo, algo como que en realidad estamos durmiendo bien, pero nos sentimos fatigados, cansados y no tenemos ni idea por qué. Puede ser uno de los síntomas del hígado graso. Y otra cosa que podemos presentar es una molestia en la parte superior derecha de nuestro abdomen. No es un dolor como tal, una molestia, puede ser una sensación de peso, pero no es algo tan específico que podamos decir, sí, mira, vas a tener esta sintomatología, como pasa con muchas otras patologías, con esta no. De hecho, les quiero decir que en su gran mayoría es silenciosa. Bueno, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se diagnostica el hígado graso? Perdón. Es muy importante, como siempre se los he dicho, y como profesional de la salud que soy, si es la primera vez que estás aquí conectado, me presento, médica de profesión desde hace más de 18 años. Si no, y si ya nos conocemos y si ya perteneces a esta comunidad, ya sabes a qué me dedico. Súper importante que tengas controles con tu médico. Súper importante que vayas a que te hagan un examen físico, porque a veces esto de la telemedicina puede tener unos alcances, pero definitivamente hay cosas que nunca, jamás, nunca van a poder ser reemplazadas por el hecho de que tu médico te pueda tocar, te pueda palpar, te pueda auscultar, ¿cierto? Te pueda hacer un completo examen físico. Primero, cuando tenemos el hígado graso, nosotros los médicos, a nosotros nos enseñan y además que durante la experiencia logramos, por ejemplo, saber cuándo el hígado puede estar un poquito más fibroso, ¿sí? Más durito de lo normal, o también cuando puede estar un poco más agrandado. ¿Cómo se diagnostica? Súper importante que vayas a tu médico, primero. Segundo, cuando tú vas al médico, y esto sí se puede hacer virtualmente, entonces nosotros hacemos una historia clínica, y en la historia clínica te vamos a preguntar, ven, ¿tú consumes alcohol?
¿Cómo es tu consumo de alcohol? Porque ya les voy a hablar, hay un hígado, hay un, hay un hígado graso y hay un hígado graso alcohólico y hay un hígado graso no alcohólico. ¿Listo? Entonces las personas que han tendido a consumir bastante licor puede ser que tengan una de esas dos variantes. Lo que le pasa a la gran mayoría de personas, o por lo menos en mi experiencia en la consulta, que es la enfermedad que ha venido creciendo de forma importante, es el hígado graso no alcohólico. Entonces cuando tú vas a tu médico te hacen una historia clínica y te empiezan a preguntar cómo son tus hábitos de alimentación, por ejemplo. ¿Cómo es que tú te vienes cuidando en tu rutina de alimentación? ¿Cómo es, por ejemplo, tu consumo de alcohol? Y desde ahí nosotros los médicos entonces te vamos a poder pedir unos análisis, unos exámenes de sangre, donde podemos ver, por ejemplo, cómo está funcionando el hígado, cómo están funcionando algunas de tus hormonas, y ahí vamos haciendo unas impresiones diagnósticas. También te podemos pedir algo que se llama una ecografía, ¿sí? Y en la ecografía, que es como llegan la gran mayoría de pacientes, les reportan hígado graso y existen varios grados de hígado graso, y cuando a las personas les dicen eso, muy seguramente ellos, ¿qué es lo que pasa? Llegan al consultorio como diciendo, doctora, pero es que yo casi no como grasas, yo no como huevo frito, yo siempre me lo como tibio, cocinado, y la carne, las proteínas que yo me como, yo no las frito. Ahora está una maquinita de moda, la gran mayoría de mis pacientes me hablan de esa maquinita, seguramente ustedes ya saben cuál es, que que no utiliza aceite, pero eso las comidas quedan buenísimas ahí, mejor dicho, le hacen un montón de propaganda, yo todavía no la tengo. Pero entonces la gran mayoría de pacientes, y no sé si a ti te pase eso, piensan que el hígado graso tiene que ver con las grasas que comemos en la alimentación. Y entonces te quiero contar que esto no es así, no es así. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿en qué vamos hasta ahora? Que es una enfermedad que viene aumentándose de una forma dramática, primero. Segundo, escúchenme, también le puede dar a los niños, a los adolescentes, no solamente a las personas mayores. Tercero, ¿qué es el hígado graso? Que las células de nuestro hígado se empiezan a llenar, empiezan a acumular más grasa de la normal, entre comillas. Se empiezan a llenar y a llenar y a llenar de grasa. ¿En qué vamos? En que tenemos que ir al médico, ¿cierto? Porque generalmente esta enfermedad no presenta síntomas. ¿Listo? Hasta ahí vamos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros comemos, y esto ya lo hemos hablado pues en bastantes videos anteriores, si es que no lo has visto te lo recomiendo. Hay un video que habla justamente de la grasa abdominal, y hay un video en el cual yo les hablo de las hormonas. Hay varias hormonas que tienen que ver en nuestro metabolismo, en lo que pasa adentro cuando nosotros comemos. Una de ellas principal, por ejemplo, es la insulina. La insulina y la glucosa, por ejemplo, ellas cada vez que nosotros comemos se elevan. Depende de lo que nosotros comamos, se van a elevar de forma más rápida o se van a elevar de forma más lenta, pero se elevan. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros comemos y comemos de forma equivocada, eso que nosotros comemos, claro, si tiene vitaminas, si tiene nutrientes, si tiene minerales, si tiene agua, todo eso nuestro sistema lo va a absorber, pero recordemos que una de las principales funciones de la alimentación es producir energía para que nosotros podamos estar funcionando. Más o menos el 80% de esa energía se va inmediatamente a los músculos, o sea, se va a que nosotros sigamos funcionando, pero más o menos un 20% queda como reserva, porque cuando nosotros estamos durmiendo también estamos consumiendo energía. Cuando hacemos ayunos también estamos consumiendo energía, ¿cierto? Seguimos pensando, todo nuestro corazón sigue trabajando, nuestro sistema digestivo. Nosotros no somos como un carrito, por ejemplo, que le ponemos gasolina y cuando se le acabó la gasolina, ¡pum!, el carro se queda varado, se queda ahí quieto. No, nuestro cuerpo sigue funcionando. ¿Por qué? Porque tiene reservas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando este tanque de reservas nosotros ya lo tenemos lleno, porque lo que nosotros comemos está
súper abarrotado, por ejemplo, de azúcares, nuestro cuerpo no tiene como el carro de la gasolina un medidor que nos dice ya no me dé más, pare. Y a veces nuestro cuerpo no lo dice, solamente que nosotros no lo escuchamos, ¿sí? Entonces, cuando nuestro cuerpo no lo dice, nosotros no lo escuchamos y seguimos comiendo y seguimos comiendo y seguimos comiendo. Cuando comemos sin tener hambre, cuando comemos a deshoras, cuando comemos más veces de las que debemos comer, cuando comemos lo que no debemos comer, entonces ese tanque de reserva dice, Dios mío, Pilar, Laura, Enrique, Mauricio, Alexandra, me está dando más de lo que yo puedo acumular, me está dando más, a este tanque de reserva ya no le cabe más. ¿Qué puedo hacer? No, pues entonces tengo que buscar en dónde guardo más de lo que me están dando, porque nuestro cuerpo no nos lo devuelve. Nuestro cuerpo es tan amoroso, tan bondadoso, que él nos recibe todo lo que nosotros le demos. Entonces se llenan los tanques de reserva de nuestro hígado, pero nosotros le seguimos dando, entonces él no tiene de otra sino que buscar en dónde guarda, y uno de los lugares donde va a guardar ese súper exceso va a ser en el hígado. También en la grasa, por ejemplo, en la grasa abdominal, en las llanticas, todos esos gorditos que tenemos son exceso. Son como los lugares donde nuestro cuerpo ha tenido a bien guardar eso que nosotros le hemos venido dando en exceso. ¿Listo? Recuerden que no es solamente la alimentación, recuerden que detrás de esto hay muchos factores emocionales, por eso hay personas que acumulan más en el abdomen, hay personas que acumulan más en las piernas, hay personas que acumulan más en los brazos, y eso depende. Detrás de eso hay temas emocionales, pero hoy no vamos a tocar eso. Hoy estamos hablando netamente del hígado graso. Disculpen por este paréntesis. Entonces, cuando ya mejor dicho, nuestro sistema está como encontrando alacenas, está encontrando cuarticos, está encontrando cajones para guardar todo eso, pues entonces uno de esos lugares es en el hígado. ¿Listo? El hígado entonces empieza a funcionar de forma equivocada, empieza a agrandarse y empieza a ponerse duro, empieza a ponerse rígido, lo que nosotros médicamente conocemos como fibrosis hepática. Y esta fibrosis, si nosotros no la tratamos de verdad, si nosotros hacemos de cuenta que nada pasa, esto puede evolucionar y se puede convertir en una cirrosis. Podemos terminar con un cáncer hepático. Ese es como el proceso, digamos, a futuro de las cosas de esta situación cuando nosotros no le ponemos atención. ¿Qué podemos hacer? Escúchenme, porque así como yo titulé este video, el hígado graso empieza en nuestra boca y termina en nuestra boca. Un niño no nace con hígado graso. El hígado graso se desarrolla gracias a lo que nosotros decidimos comer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si es que ya lo tenemos, pues para buscar revertir esa situación, y si es que no queremos definitivamente que esa condición llegue a las puertas de nuestro cuerpo, pues entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Primero, conseguir nuestro peso saludable. Ojo, conseguir nuestro peso saludable. No el peso en el cual nos sintamos súper lindas, no el peso en el cual el bikini nos quede de tal y tal forma. No. Peso saludable. Porque definitivamente las personas que están en sobrepeso y en obesidad, lo dicen los estudios clínicos, tienen mucho más riesgo de desarrollar un hígado graso. Hasta ahora no hay medicamentos comprobados que funcionen, aprobados para tratar el hígado graso. Y además que, como les dije al inicio, los medicamentos en su gran mayoría pasan por el hígado. Entonces, entre menos medicinas tengamos nosotros que consumir, pues también vamos a estar cuidando nuestro hígado. Hay patologías específicas que requieren sí o sí el consumo de medicamentos, y eso pues no hay nada que hacer. Pero también nos puede estar pasando que tomemos medicinas porque sí y porque no. Y eso afecta a nuestro hígado. Entonces, primero, ¿qué podemos hacer? Conseguir nuestro peso saludable. Para conseguir nuestro peso saludable, sí o sí, tenemos que controlar nuestra alimentación. ¿Y qué podemos hacer para controlar nuestra alimentación? Primero, controlar, valga la redundancia, o vigilar la cantidad de veces que comemos al día.
Recuerden, cuando nosotros comemos, le estamos dando a nuestro organismo información y también energía. Si nosotros empezamos a disminuir la cantidad de veces que comemos al día, también nuestro cuerpo va a tener oportunidad para sacar esa grasa, utilizarla como energía y que esos tanques de reserva que tenemos absolutamente abarrotados poco a poco empiecen a desocuparse. ¿Listo? Entonces, ojo con la frecuencia de la alimentación. Lo segundo, claramente, tenemos que cuidar lo que nos llevamos a nuestra boca. Primero, por ejemplo, tenemos que vigilar el consumo de carbohidratos. Existen carbohidratos refinados, tipo pasteles, tortas, donas, galletitas, panes, todo este tipo de, todo lo que es panadería, todos los dulces, todas las bebidas azucaradas, todo eso tenemos que buscar disminuirlo. No les estoy diciendo eliminarlo, escúchenme, pero definitivamente sí tenemos que disminuirlo a unos niveles absolutamente pequeñitos, porque ese tipo de alimentos son los que más hacen que esta condición se desarrolle, se perpetúe y crezca muy rápido. Así como disminuimos esta cantidad, el consumo de esta cantidad de carbohidratos, debemos aumentar el consumo de otro carbohidrato, de otro tipo de carbohidratos, como son las verduras, los vegetales, las hortalizas, las frutas. Las frutas, ojo, no en exceso, porque recuerden que también pues, nos aportan una buena cantidad de fructosa, pero estos alimentos que les acabo de mencionar también son carbohidratos. Entonces bajamos los carbohidratos procesados y aumentamos los carbohidratos de tipo natural. Súper importante. Tercero, tenemos que aumentar nuestro consumo de grasas saludables. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, el aceite de oliva tiene para efectos de esta patología del hígado graso, tiene la capacidad de disminuir la expresión genética de unos genes en particular para que nuestro hígado, digamos que produzca o la capacidad que tiene nuestro hígado de acumular, de reservar grasa, disminuya. Fuera de eso, el aceite de oliva también está comprobado que mejora temas como por ejemplo la resistencia a la insulina, que tiene todo que ver con esta patología, con el hígado graso. Entonces, aumentar el consumo de grasas buenas del tipo omega 3, por ejemplo. Aguacate, frutos secos, súper recomendado, ¿listo? Otra cosa que tenemos que hacer, el consumo de probióticos. Aunque ustedes no lo crean, el consumo de probióticos tiene que ver con la prevención y el manejo del hígado graso, porque los probióticos, y eso es tema de otra charla, nos ayudan a equilibrar el funcionamiento de nuestros intestinos. Cuando nuestros intestinos no funcionan de forma correcta, pasan a nuestro sistema desechos, y esos desechos van a llegar nuevamente al hígado, de manera que ojo con el consumo de probióticos, también súper importantes. Y ya para terminar, ojo con el consumo de proteínas. Debemos consumir proteínas, preferiblemente de origen vegetal, y también, y eso va en gustos, también de origen animal, pero nunca nos podemos exceder en el consumo de proteínas. ¿Por qué? Porque cuando comemos más de la cantidad de proteínas que nuestro cuerpo necesita, que nuestro cuerpo puede digerir, también nuestro cuerpo ese exceso de proteínas lo va a acumular en forma de grasa. ¿Listo? Entonces seguramente muchos de ustedes se acuerdan de Picapiedra, que se comía un brontosaurio, una cantidad, unos filetes así gigantes. Pues bueno, recuerden que Pedro Picapiedra era gordito, era barrigón, ¿cierto? También seguramente tenía que ver con eso. Entonces, conclusión, tenemos que cuidar nuestro hígado. No deberíamos hacer parte de esa cantidad de personas que también están sufriendo de esta enfermedad, y nosotros con las decisiones de llevar a nuestra boca X o Y cosas podemos o alimentar esta enfermedad o prevenirla y poco a poco irla mejorando. Recuerden que nada reemplaza una asesoría profesional. Es muy importante que se hagan sus chequeos con sus análisis de sangre, y si el médico lo determina, tomar imágenes
para poder detectar lo que te está pasando y corregirlo desde el amor propio. Recuerden que nosotros cuidamos nuestro cuerpo no por cómo nos vemos, sino por todo lo que esta herramienta significa, porque es la única que tenemos para disfrutar de esta experiencia llamada vida. ¿Listo? Espero que esta información hoy haya sido de utilidad para ti. De verdad recuerda que el hígado graso es silencioso, no dice nada. De manera que es muy importante cuidar nuestra alimentación, prevenirlo, y si es que crees que esto le puede estar pasando a algún amigo o algún familiar, por favor compártele esta información, porque puede ser tú la herramienta que el universo esté utilizando para que esta persona se ponga pilas con su salud.